Las ventajas del Corporate Compliance para las organizaciones son muchas, son múltiples, pero todas ellas se pueden reconducir a la idea de eficacia. El hecho de que una compañía se comprometa a la implantación de un programa de cumplimiento normativo, de un programa de compliance, está poniendo de manifiesto su voluntad de someterse a unos estándares éticos de actuación, es decir, de ajustarse a lo que es la responsabilidad social corporativa. Y esto siempre va a redundar en su propio beneficio. ¿Por qué? Porque va a tener una mejor reputación en el mercado, porque va a consolidar su situación en el mercado. A ninguna compañía le interesa salir en prensa ni aparecer en redes sociales salpicada por escándalos de cualquier tipo. Además, eso puede perjudicar mucho su imagen y ha habido casos que todos conocemos que incluso pueden acabar con la propia compañía. ¿Y por qué está generando tanto ruido esto del compliance a día de hoy, que en todos acudimos a los periódicos, acudimos a la prensa, a todos los profesionales hablan del compliance, del cumplimiento normativo? Pues el detonante ha sido la reforma del Código Penal. Desde el año 2010 se produjo una importante reforma en el Código Penal, que también se ha producido otro pequeño ajuste ahora en el año 2015, el año pasado, en virtud del cual se declara la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Esto qué va a implicar? Pues que una empresa puede cometer un delito. Esto tiene unas consecuencias muy gravosas, ya no solamente desde el punto de vista de la sanción penal, multas cuantiosas, inhabilitación, suspensión de actividades, la imposibilidad de recibir subvenciones públicas, no poder cerrar acuerdos con la administración. Eso puede llevar a una empresa a la desaparición. Pero incluso todavía más o más gravoso que la propia sanción, que la sanción penal, puede ser romper con la reputación de la empresa desde el punto de vista del mercado, lo que estábamos comentando anteriormente. ¿Y cuándo una empresa puede ser declarada responsable penalmente? Pues por los delitos que ya vienen establecidos, que vienen tipificados en el Código Penal, en el que una empresa puede ser sancionada. Obviamente, por el delito de homicidio, una empresa nunca va a poder ser sujeto activo del delito de homicidio, ¿no? Pero dentro del propio catálogo de delitos, pues blanqueo de capitales, delitos contra el delito de estafa, delito de cohecho, prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, por los actos realizados o por los delitos cometidos por sus directivos o por las personas que tengan una capacidad de organización, una capacidad de decisión en la empresa y actúen en nombre y representación de la empresa y en su propio beneficio. O bien pueden también ser declarada una empresa penalmente responsable por los delitos cometidos por sus trabajadores, cuando se acredite que ese delito se ha cometido por una falta muy grave de control por parte de sus superiores. No obstante, el propio Código Penal, también en el artículo 31 bis, establece que la empresa podrá conseguir o podrá probar su exención de responsabilidad, o al menos conseguir atenuarla, cuando pueda justificar que desde la dirección se ha impulsado el establecimiento de un programa de cumplimiento normativo, de un programa de compliance, y que este programa, obviamente, que sea efectivo, que sea real, que esté adaptado a la propia empresa, a sus propias particularidades. En segundo lugar, que se haya puesto en funcionamiento un órgano específico destinado solo y exclusivamente a la puesta en funcionamiento de ese programa de cumplimiento normativo, cuál es el Compliance Officer. Y en tercer lugar, deberá probarse, obviamente, que esos hechos, que esos delitos han sido cometidos por parte de las personas a las que antes aludíamos, eludiendo todos los mecanismos y todas las pautas o directrices marcadas en el propio programa. ¿De acuerdo? Dicho esto, también tenemos que apuntar que estos programas de compliance, estos programas de cumplimiento normativo en cada empresa deben de estar adaptados a cada una de las empresas. No cabe la posibilidad de configurar un programa estándar que sea válido para todas y cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo. Cada empresa tiene un objeto social, cada empresa se dedica a una actividad, pertenece a un determinado sector. Cada empresa es diferente y, por tanto, este programa tiene que estar adaptado a las particularidades de cada empresa para que luego también sea eficaz y sea efectivo y se consiga lo que se pretende, ¿no? Esa ética empresarial en la actuación dentro de los mercados. No obstante, sí que hay unas líneas maestras o unos puntos básicos que son los pilares de todo programa de cumplimiento normativo. En primer lugar, el código ético. El código ético de una empresa es
el punto neurálgico de lo que es un programa de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque ahí van a estar recopilados todos los principios básicos que van a informar la actuación de la empresa. Y debe de ser conocido desde la cúspide, desde el director general de una empresa hasta el último trabajador que haya sido contratado por ella. ¿Por qué? Porque es aquí donde el código ético va a indicar qué es lo que se tiene que hacer, por qué se tiene que hacer y cómo ha de actuarse. En segundo lugar, el mapa legislativo de la empresa. Lógicamente, una empresa, para saber qué tiene que hacer, tiene que saber qué es por qué se está regulando, qué normas, no solamente normas jurídicas, sino normas sectoriales o normas específicas propias de la empresa o normas internas que la propia empresa ha configurado para que formen parte de su propia regulación interna. En tercer lugar, conocer el mapa de riesgos de la empresa, es decir, cuáles son todos los riesgos a los que la empresa está potencialmente expuesta. ¿Para qué? Pues para adoptar todas aquellas medidas de control, medidas de prevención, en orden a evitar que esos riesgos lleguen a materializarse y que el prestigio de la empresa y otro tipo de consecuencias, como las sanciones a las que aludíamos antes, se produzcan. Otro punto muy, muy importante en un programa de estas características es el canal ético. El canal ético o canal de denuncias, que en algunos sectores lo llaman el canal del chivato. Tenemos que pensar que es la mejor manera, un canal de estas características bien configurado, es el que nos va a permitir identificar cualquier fisura del sistema. Y cuanto antes lo tengamos, mejor, porque vamos a poder adoptar todas las medidas para evitar que las cosas que no van bien vayan a más. Otro punto también importante dentro de lo que es este programa es el régimen presupuestario. Es decir, se necesita financiación para poder encarrilar y para poner en funcionamiento un programa de estas características. Y obviamente lo que es el régimen disciplinario. Si cualquiera de los miembros de la organización infringe lo que el propio programa está estableciendo, deberá ser sancionado en los términos que corresponda. Como vemos, aparecen dentro de este mundo de compliance, van apareciendo nuevas figuras, nuevas necesidades. Y una de las figuras a las que ya hemos aludido antes es la del Compliance Officer. ¿Quién es el Compliance Officer? Compliance Officer es una figura que tiene una función preventiva, es decir, evitar que se materialice el riesgo, que se produzca el daño. Es decir, el Compliance Officer va a ser el órgano específicamente configurado para la implantación del programa de cumplimiento en la empresa, para luego verificarlo, controlarlo, analizar lo que es eficaz, lo que no lo es, y hacer las modificaciones que procedan. Y así el propio sistema se va retroalimentando. ¿Y quién puede ser Compliance Officer? Bien, puede ser una persona que forme parte de la propia organización, es un modelo de Compliance Officer interno, o una persona que sea ajena, el Compliance Officer externo. ¿Qué es más beneficioso, un sistema u otro? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Un Compliance Officer externo puede ser o gozará de más independencia, entendida en el sentido de que va a ser visto por parte de los miembros de la organización, a lo mejor con un poquito más de distancia. Pero, ¿quién mejor que alguien que forma parte de la propia organización para conocer dónde están sus fisuras, cuáles son los puntos de dolor, dónde hay que mejorar? Entonces, cada organización puede decantarse por uno o por otro, pero siempre lo importante es que el programa esté adaptado a las necesidades de la empresa y que sea lógicamente eficaz y efectivo. Y hablando ya de la persona que asume esas funciones, pues no hay un certificado oficial de Compliance Officer. Se necesita, en primer lugar, que sea una persona con ciertos conocimientos, que ocupe una cierta posición en el organigrama empresarial y, además, que tenga cierta capacidad de liderazgo y capacidad de organización. Y como punto importante, su historial tiene que ser totalmente limpio, impoluto. Dicho todo esto, sí que detectamos que hay nuevas figuras, nuevas necesidades, por ejemplo, formativas.
se necesita una formación, el compliance officer necesita una formación, independientemente de que él ya de base pues tenga ciertos conocimientos, pero claro, se necesita especializarse en todas las tareas que se le avecinan, que son muchas y muy complejas, porque está dentro de toda una amalgama, dentro de todo lo que es la organización. Es el que tiene que velar para que la ética de la ética en la actuación empresarial esté ahí y sea real, sea algo palpable. Una formación ya no solamente del compliance officer, sino dentro de todos los miembros, todos y cada uno de los miembros de la organización, desde el comité de dirección, desde la dirección general, hasta el último trabajador que sea contratado. Y una formación adaptado, lógicamente, a las funciones y los roles que ocupa cada uno de los miembros. En segundo lugar, ¿qué necesitamos también? Pues necesitamos unos sistemas de gestión para gestionar todos los riesgos a los que una compañía se tiene que enfrentar. Sistemas que nos permitan ir identificando esos riesgos, analizarlos, priorizarlos, calificarlos y adoptar medidas preventivas, correctivas, de control, según proceda. Y luego conseguir que el propio sistema se vaya retroalimentando. En tercer lugar, necesitamos tener habilitado el canal ético, el canal de denuncias del que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque va a ser el primer indicador de las fisuras del sistema. Y otro punto muy importante, tenemos que tener en cuenta que dentro de la empresa es una organización en la que no solamente el compliance va a afectar a los miembros que están dentro de la propia organización, sino también a todos los terceros con los que una empresa interactúa, con los que se relaciona, con sus socios comerciales, con la propia administración, con los consumidores, etcétera, etcétera.